Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Me escucháis todos? ¿Me veis todos? ¿Sí? ¿Alto y claro? Muy bien. Soy José María Bravo, director de Academia Militar Bravo, para el que no me conozca. Bienvenidos. Vamos a ver... A ver, que voy a silenciarlo por aquí, que me escucho repetido. Ahora. Como decía, bienvenidos a todos. Vamos a ver esto del BOE del primer ciclo, bueno, el segundo ciclo, el BOE del segundo ciclo, porque estaba pensando en el primer ciclo porque vamos a hacer una comparativa bastante importante de lo que ha pasado en el primer ciclo, el segundo ciclo de este 2026. Y bueno, pues aquí estamos otra vez en un nuevo directo, en este caso con esta extensión del BOE. Bueno, como ya estáis viendo, pues con todas las plazas, os estoy compartiendo por aquí, con todas las plazas, que hay un montonazo de novedades y vamos a ir viendo todo esto. Pero antes de nada, vamos a hacer las presentaciones. Tengo por aquí también al sargento Valera. Mi sargento, ¿me escucha? Alto y claro. No Aquí sé. estoy preparado. Perfecto, ahora sí te veo. Y también tengo a David Bravo, mi mano derecha en la academia. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar del segundo ciclo de 2026. Vamos a que me están pidiendo por aquí más accesos. Vamos a ver esto de en qué consiste ese segundo ciclo de 2026, pero no solo vamos a hablar de las plazas, que es lo que os estoy compartiendo ahora mismo, sino de muchísimas más cosas. Y es que en este 2026, en este segundo ciclo, la idea es, bueno, lo primero, fechas clave, cita previa, que se ha adelantado, como lo estáis viendo, al 1 de junio. O sea, hoy ya podemos coger cita. Y esto es importante porque una cosa es que podamos coger cita y otra cosa es que debemos coger cita. No hay ninguna prisa. Nuestros alumnos saben, y si no lo saben, que me lo digan, que no se tiene que coger cita y que se cogerá cita más adelante, porque no hay ninguna prisa. Los exámenes van a durar hasta mitad larga de julio. Julio. O sea, que queda por delante 6 semanas fácilmente de exámenes o incluso 7. No hay ninguna prisa. Además, para nuestros alumnos, nosotros le hacemos este plan que ellos saben de tareas para llegar con la mejor condición al examen. Con lo cual, repito, el que no sepa cuándo se tiene que examinar de nuestros alumnos, que no os lo comunique a mí o a uno de los tutores para que de esa manera le demos la información correcta. Vale. Segundo, la documentación. Vamos a ver esto de la documentación. ¿Qué tienes que llevar al día del examen? Porque el día del examen es el día en el que realizas la fase 1. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que llevar? Aquí no se puede improvisar. O sea, esto es una oposición y todo lo que sea improvisación son nervios, es estrés y es mala ejecución. No se improvisa, se estructura todo. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver el tema de los destinos. El apéndice 7. El apéndice 7 puede marcar vuestro futuro. Elegir, súper importante, es tanto como estudiar. O sea, es clave, súper importante elegir bien. Tengo muchísimos alumnos que, bueno, pues sí, con ese ardor guerrero y ese ímpetu no eligen bien y, bueno, la lían. Y por último, la comparativa. Lo que hemos dicho, la comparativa entre el primer ciclo y el segundo ciclo. Porque hay muchas novedades, muchas novedades. Dónde suben, dónde bajan las oportunidades, bueno, destinos especiales, centros de formación que hasta ahora en tropa no se habían dado, y vamos a verlo también. Lo más importante es que no te prepares solo, tenéis que prepararos siempre acompañados. Si lo preparáis acompañados siempre tendréis, y con gente con experiencia, siempre tendréis un mejor resultado. Eso es, ineludible, siempre tendréis un mejor resultado. Y para elegir bien, entrar con garantías y aguantar lo que viene después, el centro de formación y la unidad. Es decir, lo que voy a vivir después, que después la gente, de hecho, se echa las manos a la cabeza. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Yo es que esto no me lo esperaba, yo es que esto no lo sabía. Bueno, movidas. Bueno, pues entonces, estoy atento al chat, ¿vale? Por si alguien en el chat va escribiendo. Muy buenas a María Victoria, David, Edith, que os estoy viendo en los comentarios, y al chat también de
YouTube, estoy atento a todo, ¿vale? Por si hubiese algún comentario o lo que sea, alguna cosilla, estoy atento. Bueno, dicho esto, primeras claves, ¿vale? La cita a ver, a ver. A ver, ahora. Ahí está. La cita previa se adelanta a hoy, 1 de junio. Esto es importante porque lo que estaba puesto en el BOE es que empezaba el 5 de junio, es decir, el viernes. No, se ha adelantado al 1 de junio. Con lo cual, bueno, pues simplemente que tengamos presente que esto ha empezado ya. Lo dicho, no hay ninguna prisa, pero esto ha empezado ya. Coger cita no es examinarse. Esto es importante. Hay muchos que piensan que se van a quedar sin cita, que las citas vuelan, que tal. Bueno, a ver, no, esto no va por ahí. La cita no hay ninguna prisa, hay citas para todos los días salen citas, van a haber citas, ya digo, hasta mitad de julio van a haber exámenes. Ojo, ojo, las citas van a ser hasta el 12 de julio. Hasta el 12 de julio van a ser citas. Con lo cual, ¿esto qué significa? Que sí que es verdad que tenemos que estar atentos al plazo máximo de la cita. Valera, ¿qué le pasó el ciclo pasado? ¿Quién fue el ciclo pasado el que se quedó sin cita porque no le confirmaron o algo así? ¿Cómo fue esto? Tenemos dos alumnos, que uno está dentro, si no me equivoco es Guael, y el otro es Sosa, que, bueno, pues pensaban, fueron allí iban a hacer su examen pensando que tenían la cita previa acogida, pero cuando llegaron allí no tenían la cita acogida realmente, ¿vale? Por eso también es el momento de esta clase, para que tengáis claro todas las cosas, ya son lecciones aprendidas que llevamos de otros años, que necesitáis saber. Necesitáis que os llegue una confirmación, necesitáis que todo el proceso esté bien hecho. Entonces, muchas veces pensamos que lo hemos hecho bien, que tenemos la cita, pero no nos ha llegado ninguna confirmación. Luego empiezan los alumnos. No me llega la confirmación, no me llega la confirmación. Obviamente, si la cita es hasta el 12, no la vamos a coger el 11. Nuestros alumnos ya saben en qué momentos hay que solicitarlas para tener los exámenes lo más tardío posible, ¿vale? Pero siempre con unas garantías. Cuidado. Atentos a todo lo que va a explicar José María. A certificados electrónicos, DNI electrónico, clave permanente, clave PIN, lo tenemos todo preparado. A nuestros alumnos saben que en cualquier momento pueden preguntarnos, tendrán tutorías específicas, podrán mandarnos documentos si tienen alguna duda en algún momento. Pero es importante que estéis atentos a esta clase, coger papel y boli si es necesario y apuntarlo todo, porque esto es lo que marca que 6 meses de trabajo tengan su fruto o que 6 meses de trabajo no lo tengan, ¿vale? Eso es. Este es el enlace para solicitar cita previa. En este enlace, a veces os puede surgir esto de que esta página no es segura, tal. Si os dice algo de esto, esta página no es segura, un poquito más abajo, mostrar más información, acceder sin ser seguro, algo así. Si por lo que sea, en algún dispositivo móvil, en un iPhone o en un Samsung, un dispositivo móvil, os da error, probarlo en un ordenador que ahí ya no os dará error. Bueno, una vez que entremos, estaríamos aquí en convocatoria, le damos a solicitud de cita previa y aquí sí o sí tenemos que acceder con nuestra clave, ¿vale? Esto es importante porque tenemos, bueno, pues la clave móvil, de certificado electrónico, ciudadanos, tal. Yo aquí no voy a acceder porque si no ya pues aparecen mis datos, etcétera, etcétera. Pero esto tenemos un tutorial. Tenemos un tutorial en nuestra página y en YouTube. Tenemos un tutorial que no ha cambiado nada desde creo que 2025. No ha cambiado nada. Con lo cual, un tutorial que te dice paso a paso cómo tienes que coger cita previa para el que no tenga ni idea. Ya digo, hay otro enlace en nuestro canal y podéis coger cita previa. Aquí no hay nada más. O sea, es súper sencillo, súper intuitivo y con ese tutorial no vais a tener pérdida. Bueno, importante lo que está diciendo el sargento Valera, ¿vale? Cuidado, cuidado, siempre os tiene que llegar una confirmación por email de esa cita previa. Siempre os tiene que llegar una confirmación. Si no os llega confirmación, no está confirmada. Es evidente, ¿no? Bien. Bueno, pues el BOE salió, bueno, o esta ampliación con los destinos, salió el viernes pasado, el viernes 29. Y las publicaciones, cuidado esto, la gente de verdad comete muchísimos fallos con esto.
son de las plazas publicadas del segundo ciclo de 2026. No os liéis con el primer ciclo. El primer ciclo de 2026 tiene sus códigos, que esos códigos ya no sirven para nada. Los códigos, es decir, cuando yo hablo de los códigos, son estos códigos de aquí. Estos códigos son los códigos de los destinos y solo sirven para el BOE del segundo ciclo, o sea, para el BOE actual. Todos estos códigos de aquí que podemos ir bajando, ya sabéis que el 5 significa que son del Ejército de Tierra. Si voy bajando más, el 6 significa la Armada, ¿vale? Todo ese 6. Y el 7 significa Ejército del Aire. ¿Bien? Bueno, pues no os liéis, por favor, no os liéis. Es muy sencillo. El BOE actual es de los destinos actuales, nada más. Bien. Pues eso, que no son de las plazas de todo el año. Coger lo que veremos, la documentación. Vamos a ver la documentación que tenéis que entregar paso a paso. Y vamos a ver, pues bueno, qué ocurre con el tema de las físicas, qué ocurre si te lesionas, el tema de las reposiciones, por si alguien se da de baja, una comparativa del ciclo 1 al ciclo 2. Vamos a verlo todo. Y lo más importante, el ciclo 2 ha empezado ya. El que no se esté preparando, que se prepare, pero vamos, pero ya. Nosotros le podemos hacer un intensivo para ir a muerte, coger experiencia y, oye, sale bien el examen, consigues plaza y entras en este ciclo, el segundo ciclo de 2026, genial, maravilloso. Tú estarás contento y yo también, súper bien. Ahora, si no lo consigues, no sale un buen examen o te pones nervioso o cualquier cosa, da igual, es experiencia para el siguiente ciclo. Para coger experiencia, como digo, para primer ciclo de 2027, que el examen será por febrero o marzo. Con lo cual, si me estás viendo, lo mejor que puedes hacer es examinarte. Y examinarte, oye, voy a hacer un intensivo. Que sale bien, fantástico. Que no sale bien, pues al siguiente ciclo. ¿Vale? Bueno. Tenemos garantías de otro alumno el año pasado, el ciclo anterior, el primer ciclo. En un mes y medio tenemos chicos que han entrado, están ahora mismo en la ETETA. Entre ellos, si nos está viendo, pues un abrazo a Adrián y espero que no le esté pasando tan mal como debería. Adrián Molina. Adrián Molina, lo podéis ver. De hecho, sacó 85 aciertos el tío. Efectivamente, un mes y medio y lo tenemos ahí en su vídeo, podéis verlo, como lo entrevistamos. Y nada, que esto es echarle ganas. Si tú le echas ganas, todo se puede, ¿vale? Eso es. Bueno, a ver, documentación. Por hacer una recapitulación rápida de la documentación, DNI, obviamente, en vigor, y su fotocopia. La fotocopia no es necesaria que sea en color, pero hay algunas subdelegaciones, depende de la subdelegación, que te pone un poco de follón con eso, ¿vale? Yo lo que digo aquí es que las fotocopias no es necesario que sean a color, pero hay algunas subdelegaciones que sí que les gusta que sea a color. Yo las llevaría en blanco y negro, la verdad. Yo las llevaría en blanco y negro. Bien. Bueno, pues DNI y fotocopia. Vale, carnet de conducir. Un apunte con el DNI, importante para todos, revisar que lo tengáis actualizado, porque si no, hay que pedir cita en la policía, renovarlo y demás. No cuando vayas a pedir cita, ostras, lo tengo caducado, ostras, me he esperado hasta el último día, ostras, fuera del proceso. Exacto. Hay tiempo de sobra, pero que no se os eche encima. Bueno, el carnet de conducir, el que lo tenga, más su correspondiente fotocopia. Número de la Seguridad Social. El número de la Seguridad Social lo podéis descargar desde aquí. Este archivo de guía de documentación, este archivo lo vamos a compartir a todo el que nos escriba por WhatsApp y además en nuestra comunidad de WhatsApp lo vamos, y por supuesto a nuestros alumnos, lo vamos a compartir hoy mismo, ¿vale? Entonces, este enlace que aparece aquí para descargar vuestro número de la Seguridad Social, lo podéis utilizar, vamos, simplemente pinchando en todo este enlace, lo descargáis. Vale, bueno, pues esto es, ¿por qué digo número de la Seguridad Social más fotocopia? Porque hay gente que lo tiene en su tarjeta, la tarjeta del médico. Esa tarjeta también vale. Pues esa tarjeta, la original y la fotocopia, o bien esto de aquí, con que lo hagas una copia es suficiente. Vale. Los títulos académicos. Pues si tienes algún título de inglés, el título de la ESO o superiores, ¿no? Grado medio, superior, bachiller, lo que carrera universitaria, el título más alto que tengáis. El original y la fotocopia. Oye, ¿esto de la fotocopia tiene que ser compulsado? No. Original y fotocopia. Importante, las fotocopias
A4, en tamaño A4. No es que, mira, yo tengo el título en tamaño así A3 grandísimo. Ya, pero bueno, tú vas a una copistería y te lo hace una fotocopia A4 normal y vas con el original y la fotocopia y allí la propia persona que te recoja la titulación lo verá las dos copias, perdón, la original y la copia, compulsará la copia, se quedará la copia y te devolverá el original. Y ya está, ¿vale? Deportista de alto rendimiento, y además que hay un montonazo de plazas, bueno, pues eso igual, más la fotocopia, título académico de música, el que lo tenga, más la fotocopia. Los méritos militares, aportando la hoja de servicios, el que ya haya sido militar. No esperéis a la subdelegación, voy a la subdelegación a que allí en el propio momento, no. Previo al día del examen, yo me presento en la subdelegación. Me presento como exmilitar. Porque ya no puedes ser militar en el momento en el que te vayas a presentar, obviamente, es uno de los requisitos, no ser militar en activo. Bueno, pues te presentas como exmilitar que quiere su hoja de servicios porque se va a presentar tal día o que se va a presentar en un futuro allí a la subdelegación a hacer el examen y que quiere presentar su hoja de servicios para sus años de experiencia, sus medallas, misiones, lo que tenga, ¿vale? Y por supuesto... ¿Alguien tiene dudas con los méritos militares de dónde puede sacarlos? Que me contacte también, si quiere, se lo explicamos, ¿vale? Ya sabemos que hay cosas nuevas en el portal personal para el que sea militar, de cómo poder obtener esta hoja de servicio o lo que en la vida civil viene siendo por la vida laboral, ¿vale? Vale. A ver, me está diciendo, tengo una duda con la lista de admitidos. Bueno, el tema de suboficiales hoy no lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver el ciclo de tropa, ¿vale? Estamos hablando de la oposición de tropa. Me está preguntando por el tema de suboficiales. Y con el certificado del BOE, que es algo cese, me valdría lo que acabo de decir. Esto, cualquier duda así más específica, nos comentáis y lo comentamos al sargento Valera, que él controla que flipas. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿vale? No es necesario compulsar por tu cuenta los títulos, no es necesario, llevando el original y la fotocopia es suficiente. Bien, el deportista, pues esto, por no enrollarme mucho, ya digo, esto lo vamos a compartir este archivo, la música igual, y los apéndices. El apéndice 7, solicitud de las plazas, por orden de preferencia. Esto es importante porque en años anteriores, no sé si alguno de vosotros lo sabéis, pero vamos, por daros la última información, de que desde 2026, desde el primer ciclo, ya se ha cambiado, y es que cuando tú escogías un determinado destino en el que había un mayor baremo, o sea, tenías unos títulos académicos que se baremaba con 30 puntos, pues daba igual que lo tuvieses el cuarto o el quinto destino, que automáticamente pasaba al primero. Es decir, si yo los tres primeros tenía un destino 19 puntos de baremo, ¿no? 16 del grado medio y el 3 de coche, 19 puntos. Y el cuarto destino que yo había elegido de la lista tenía 33 puntos de baremo, 30 del grado medio y 3 del carnet de coche, pues ese daba igual la nota que obtuviese, que pasaba a ser el primero. Porque obviamente, como tenía más baremo, era la nota final mayor. Vale, pues eso ha cambiado, ¿eh? Eso se respeta como es el orden de preferencia del 1 al 10. El orden de preferencia, nosotros aquí tenemos el apéndice 7. Ojo, me vais a decir alguno, es que el apéndice 7 pone aquí enero. Sí, claro, es que el BOE no ha cambiado. El BOE es de la convocatoria de 2026 y esto no ha cambiado. Es el mismo apéndice, el apéndice de enero de 2026. Ya digo que en este archivo que os voy a compartir están ya todos los apéndices. El apéndice 7, el apéndice 9, el 10, el 11 y el 12, ¿vale? Vamos a ir explicando cada uno de ellos para qué sirve. Sé que lo vaya a preguntar, ya que lo has dicho, si baja un momentito abajo en el apéndice 7, ¿vale? Sí, lo pone, convocatoria 2024, está mal, no pasa nada, es el que viene en el boletín, ¿vale? Sí, es una errata. Es una errata. La gente se equivoca. Oficial, pero es una errata oficial de defensa, ¿eh? No es cosa nuestra. Ese lo acabo de descargar ahora mismo del BOE y es lo que pone. Bien, bueno, pues el tema del apéndice 7 es lo que va a decidir vuestro presente y vuestro futuro. O sea, es súper, súper importante. No penséis, bueno, sí, yo quiero entrar, a ver dónde entro. Que no, que de verdad, que estáis equivocadísimos. Que el que no le dedique el tiempo adecuado la va a liar y la va a liar parda. Bueno, nosotros lo hacemos con tutorías individualizadas en las que estamos David, Valera. Aquí faltan más tutores, por cierto. Falta Andrea, que está ahora mismo en la ETESDA, terminando su formación como contraincendios, ¿vale? O sea, Andrea el ciclo pasado sacó 87 aciertos
y vamos, una máquina, y está, ya digo, ahora mismo en la TESDA terminando su formación de servicio contra incendios para ser bombera. Tenemos también a Juan Sacaluga, sargento también. Tenemos también a Alejandro Galán, también sargento. Y bueno, pues tenemos más tutores, pero que ahora mismo no se han podido conectar por diversos motivos. Ya digo que esos tutores con tutorías individualizadas serán los que os ayuden a escoger todo. O sea, todo esto que estamos hablando, oye, que no tengo, me he enterado la historia esta que me está contando José María y quiero que me vuelvas a repetir en una tutoría. Bueno, pues se repite en una tutoría. O la duda de psicotécnicos, o la duda de lo que necesites. Y además de eso, historias como esta, historias de cuartel, estas clases grupales para poder ayudaros. Con lo cual, nosotros lo hacemos de esa manera, o bien de forma grupal o bien de forma individualizada. Tutor y alumno, solos. Y esto es importante, porque es la forma en la que vamos a resolver todas vuestras dudas. Hay alumnos que ya vienen con todos los apéndices rellenos a la tutoría y nos dicen, ¿podemos hablar, revisar juntos que esté todo, a ver si tú ves alguna cosa? Y lo vemos juntos. Exacto. Tengo dudas de poner esta 1, esta 3, esta 2, esta 5, ¿cómo se puede ir? ¿Qué es mejor, mecanizada o acorazada? ¿Caballería o infantería? Pues yo te cuento lo que yo sé, ¿vale? Te puedo contar un día a día, pero la decisión es tuya, ¿vale? O sea, vosotros elegís las plazas conforme a todas las historias, toda la información y todas las herramientas que la academia os va a proporcionar y que tenéis, y lo sabéis, ya sea aire, tierra, armada, tenéis experiencias de cada uno de los profesores, experiencias de mucha gente que se ha invitado a la academia, muchísima gente que José María ha entrevistado y vosotros lo habéis visto, y vosotros tenéis la información en vuestra mano para elegir. Dudas en la tutoría, como hemos hecho siempre, tú vienes, tienes 15, tienes que descartar 5. Explícame un poquito esto. ¿Qué se hace en infantería? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más duro? ¿Infantería o transmisiones? Pues ya lo hablamos, ¿vale? Yo te cuento un poquito. Yo siempre digo que no hay nada más duro que otro, pero para que lo tengáis claro, ¿vale? Todo en las tutorías se ve todo lo que necesitáis estamos a vuestra disposición. Eso es. Bueno, pues el apéndice 7. Le damos mucha importancia al apéndice 7 porque realmente es que tiene, de verdad, es importantísimo. Bueno, el apéndice 9 solo es para los menores de edad. Pero bueno, es que es necesario añadirlo porque es para los menores de edad y es obligatorio. Bien, el apéndice 10, declaración del procesamiento, imputación, investigación, bueno, pues indica que no estás procesado ni que tienes ningún juicio abierto por delito doloso. Bien, el apéndice 11, declaración de no estar privado de los derechos civiles y que, bueno, pues marca con una X si no estás privado de los derechos civiles. Y el apéndice 12, designación de beneficiarios. Esto es importante, mucha gente tiene dudas. Oye, ¿cómo lo completo? Pues muy sencillo. Si tú quieres que siga el orden normal, pues lo tienes que dejar en blanco. Es decir, mis padres, mis hermanos, tal, o sea, mis familiares, si quieres seguir el orden normal. Ahora, resulta que yo quiero dejárselo todo a un amigo. Pues entonces tienes que poner al amigo, porque si no, el orden normal no es el amigo. Eso es lo único así más fuera de lo habitual, ¿vale? Todos los apéndices debes de completarlos en bolígrafo azul, ¿vale? Esto es lo estándar. Después resulta que la subdelegación de Cádiz, la subdelegación de Madrid me dice que bla, bla, bla. Lo estándar es esto. Después hay otras subdelegaciones, oye, que quiero que lo completemos aquí. Bueno, ¿vale? Tú lo llevas completito de tu casa y lo que haces es copiarlo. Pero si no, lo tienes que allí rellenar y puedes cometer errores. Ahora, si lo estás copiando hoja a hoja, una al lado de la otra, no van a haber errores. Seguro que vas a estar fijándote y no van a haber errores. Entonces, vosotros, ir con los deberes hechos. Llevar los apéndices completos junto con la documentación que hemos dicho el día del examen. Y así os ahorráis de películas. ¿Que os hacen repetir los apéndices? Pues lo repetís. ¿Que os lo hacen por el que, mira, en bolígrafo azul no me gusta, lo quiero en bolígrafo negro? Pues ya está, pues en bolígrafo negro. Si es que me da igual. Pero vosotros lo lleváis y vais tranquilos de que tenéis toda la documentación. Y con eso, lo dicho, vamos con esos deberes hechos. Bueno, y un consejo también importante es el que tenga, que lo va a leer ahora, el que tenga letra de médico, que lo rellene en mayúsculas. No hay problema por rellenar el documento en mayúsculas. Es más, si vuestra letra, ya os digo, es de médico, os dirán, por favor, rellénelo otra vez, y te pondrás nervioso y te equivocarás. Y otra vez, yo he estado ahí y he roto 7 papeles a una misma persona. Porque tiene que estar, es la orden
tiene que estar perfectamente legible para que luego no haya yo puse, yo dije. No, tiene que estar completamente claro. Todos los Eso. documentos oficiales que yo relleno, Seguridad Social, Hacienda, todo se rellena siempre en mayúscula. No da lugar a interpretación. Y lo mismo el boli azul, para que no parezca una copia. Por eso no se hace en boli negro, si no puede parecer una fotocopia. Entonces, haced caso a estas cosas que parecen tonterías, que hay gente que lo lleva mal, hacedlo bien y os ahorraréis muchos disgustos. Igual que lo dirá después José María, el tema de ay, no me he traído la fotocopia, no llevo el original, los estudios los llevo, pero ahora tiene que ser el original, pero este no me valía. Atento a todo eso porque se hace antes de entrar al examen y te pones nervioso, ¿vale? Súper importante, no esperéis al último momento. No esperéis al último momento. La cita previa, igual que se ha adelantado al 1 de junio, pues eso significa que este ciclo ha empezado ya y toca organizarse desde ya. Preparar la documentación ya. Y bueno, entrenar psicotécnicos, pruebas físicas, entrenarlo todo con cabeza, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, letra clara y legible. No se permiten tachones, súper importante, y tampoco típex. Si me he equivocado, vuelvo a completar la hoja, ¿vale? La fecha de todos los apéndices debe ser el día que te vayas a examinar. Oye, es que no tenga fecha de examen, pues déjalo blanco. Cuando tengas fecha de examen, porque la cita previa la hayas cogido y tengas fecha de examen, pones la fecha de examen. Ya está, fácil. Bien. Si todavía no tienes eso, vale. Los apéndices deben coincidir con los datos de la cita previa. O sea, no me vale que me digas que te llamas Antonio Machado y después me digas Antonio Luis Machado. No, Antonio Luis Machado, vale, pues tu segundo nombre tienes que añadirlo, Antonio Luis Machado. O sea, tiene que coincidir todo, todo, ¿vale? Direcciones, todo. Bueno, dicho esto, los apéndices que lo tenéis por aquí, lo dicho, este archivo de guía de documentación, os vais a una imprenta, lo imprimís, seguís las indicaciones que yo os pongo aquí arriba y con esto lo tenéis hecho junto con la documentación que os hace falta, obviamente. ¿Vale? Bien. Pues esto lo tenemos, ¿vale? Después, bien, el apéndice 7, como estaba diciendo antes, no elijas por impulso, no ardor guerrero, o sea, no hagas lo del ardor guerrero. No te fíes de los rumores, lo que te dice un familiar, ideas antiguas de una unidad, todo esto nada. Y elige valorando tu perfil. Objetivos, objetivo presente ahora, cuál es mi presente de ahora y cuál es mi futuro. O sea, me quiero ir a la Guardia Civil, me quiero ir a la Policía Nacional, quiero ascender a suboficiales. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que quiero? Claro, eso cambia mucho tu perspectiva. No es lo mismo querer ser. ¿Ibas a hablar, Valera? Sí, quería poner un ejemplo de esto porque también el ciclo pasado un alumno pues quería un destino tranquilito, ¿no? Y poníamos el RT22 de Alicante. Bueno, el RT22 es una plaza tranquilita, ¿no? Que sí que está en el cuartel de operaciones especiales, pero es un centro de comunicaciones y eso está aparte de la unidad de operaciones. Y un día me escribía que cómo lo había engañado diciendo que era un sitio tranquilo si iba a operaciones especiales. Digo, o sea, que tú te piensas que vas a entrar directamente ya a un sitio de operaciones especiales. No tiene nada que ver, vas al RT22, transmisiones, o sea, no te van a conocer ni en el cuartel, no van a saber ni quién eres, más que cuando se caiga la línea de internet y no puedan entrar. Entonces, cuidado con los rumores, cuidado con el me han dicho, cuidado con el qué chulo está esto, ¿vale? Tenéis gente profesional que está en el ejército, que lleva mucho tiempo en el ejército, que está en la legión, que está en infantería, que está en los paracas, que está en el aire. Preguntarnos, ¿vale? Preguntarnos. Eso es, eso es. Bueno, dicho esto, lo que estábamos hablando, ¿vale? El tema de vuestro futuro, la especialidad y, bueno, la especialidad o arma, como se dice en el ejército de tierra, porque ya sabéis que en la armada y en aire se llama especialidad. Y la unidad y el destino real. Esto, de verdad, no sabéis la cantidad de sorpresas que se lleva muchísima gente en el centro de formación. Bueno, de hecho, hace poco, por desgracia, un alumno nuestro, que no voy a decir el destino y, por supuesto, tampoco el nombre, pero que estaba pasando un periodo de boina, lo está pasando realmente mal, porque
no sé cómo le estuvimos diciendo 50 veces dónde estaba entrando y pues, bueno, esas ganas de querer entrar, de querer entrar, de querer entrar, no tener esa paciencia de decir, oye, a lo mejor no voy lo mejor preparado posible. Si pongo estos destinos de, bueno, yo creo que estos destinos queda la nota baja, ¿no? Con esa intención, ¿qué ocurre? Pues que entras, pero después si no quieres estar, cuando te apretan las tuercas, cuando vas a sufrir, ¿qué te va a pasar? Que te quieres dar de baja. Pues esto nos ha pasado, de hecho, un periodo de boina, es decir, ya en el destino, hace poco, recientemente. Y la verdad que da mucha pena que ocurren estas cosas, ¿no? Que nosotros insistamos mucho en esto, en cuidado, elegir bien, y bueno, pues la gran mayoría, por suerte, pues nos escucha, pero hay unos cuantos, oye, pues, que después se llevan sorpresas y bueno, pues pasan estas cosas, ¿no? Hay unidades que no es solo, por ejemplo, aquí está José Algarra, que se reía antes cuando he puesto el RT22, que requieren, ya no es solo el centro de formación, como dice José María, el periodo de boina, la UFAL, todas estas cosas que a ti en el centro de formación se te ha introducido dentro de la vida militar, pero ahora tienes que conocer la unidad. Y para ser parte de la unidad hay que pasar un proceso, en algunas, muy duro, muy duro. Eso no es ni mejor ni peor, es duro. Si te gusta, igual que ha habido 700 personas antes que tú que han pasado ese proceso de boina, tú también lo puedes pasar. Pero tienes que saber a dónde vas, físicamente, mentalmente, psicológicamente. ¿Cuál es el problema de cuando tú ya estás en el proceso de la boina? Que tú ya eres soldado. Tú ya has firmado tus 3 años. Ahora tienes un problema bastante gordo, ¿no? Porque este chico decía, es que me cojo una baja. Digo, ten cuidado, porque esto es más complicado de lo que parece. Tienes un contrato de 3 años y la baja de las Fuerzas Armadas ya no supone que te quiten un ciclo, supone más cosas, ¿vale? Entonces tenerlo claro, ¿vale? Tenerlo claro. Eso Estamos es. aquí para ayudaros. Y por desgracia hay mucha gente que se da de baja, nada más llegar al centro de formación y por desgracia no por suerte. Y ya lo sé, aquí hay compañeros que los alumnos de la academia podéis preguntarle, como José Algarra, que es de montaña, que es duro, claro que es duro. Está aquí David, que ha sido para acá y es duro. Está Juan, que es legionario y es duro. Pero no es malo, ni bueno, ni nada, es distinto. Son unidades que están preparadas para estar en la punta de lanza. Son unidades que tienen que estar preparadas para lo peor. Así que son lo más operativo del ejército, igual que la EZAPAC y el EADA. O sea, no te pienses que por ir al aire y entrar en la ETETA va a ser todo un paseo de rosas, porque no. No, no, y además el que entre al aire pensando que va a ser un paseo de rosas está muy equivocado, ¿eh? Nos llegan informaciones de que cada vez se mete más exigencia física, ya en mi ciclo metieron cierta exigencia física que nos hicieron a nosotros más topográficas que el equivalente al CEFOT. Nosotros hicimos más topográficas y más marchas. Y hablo concretamente de PFA, de protección de la fuerza de apoyo. El resto de especialidades sí que hicieron un par de marchas menos y una topográfica menos o algo así, que tampoco fue una locura, pero además, generalas de despertarnos por la noche, ¡buah! Pues si no lo hicieron, no sé, 10 o 12 o 13, por ahí, o sea, imaginaros, eso es mucho, ¿eh? Eso es muchísimo. Pues todavía me dicen que ahora es incluso peor y es más duro, o sea que el tema de que no, yo quiero entrar al aire tal, campamento Krusty, ya. Es que el campamento Krusty a mí me hace mucha gracia porque, ¿sabéis normalmente quién lo dice? Lo dice un perfil concreto y es gente que ha entrado en el ejército de tierra, que se ha salido del ejército de tierra y que ahora entra al aire. Claro, amigo, ¿tú de dónde vienes? De ser ya militar. Si tú eres militar y llegas a la ETESDA, hombre, claro, sabes de qué trata la formación, de qué trata cualquier marcha, cualquier topográfica, sabes de qué va todo esto, entonces para ti no es duro. Para ti, pues eso, el campamento Krusty. Pero para una persona que viene del mundo civil, no, o sea, campamento Krusty, nada. Entonces, os lo digo yo bajo mi experiencia de que yo he pasado por la ETESDA. Y dicho esto, repetimos hasta la saciedad. El apéndice 7 no es un papel más. Estás ordenando tus prioridades. Es donde estás diciendo, mira, si consigo la nota, quiero ir aquí antes que allí. Y por eso hay que trabajarlo bien.
Muchos escogieron por desconocimiento. Y bueno, ocurre lo que ocurre. Que le dicen, sí, vete para allá, que allí se está muy bien. Y porque han visto un vídeo por internet o por, pues yo qué sé, porque le ha hablado el primo del amigo del... Y después, bueno, pues hasta que no llegan allí no entienden bien la diferencia entre una especialidad, entre una u otra unidad, en cómo lo van a tratar en un sitio, en otro, cuando ya están dentro. Y entonces ahora me toca salirme, bueno, en el caso que puedas salirte, porque imagínate que estás en tu último ciclo por edad o yo qué sé, vete a saber. En definitiva, son problemas. Y esto no es solo estudiar, es escoger bien el destino. Insistimos muchísimo en esto, Valera, David y yo, toda la academia, todo el equipo, porque de verdad es muy importante. Y bueno, pues dentro de esto, después de escoger los destinos, ¿vale? Vendría el tema del examen, el baremo y bueno, lo que viene siendo las pruebas físicas. El examen sigue siendo el 70%, ¿vale? O sea, esto no ha cambiado. A ver, que esto... Ahí. A ver si me dejase... Uy, que esto se le está yendo un poco la pinza. Ahí. El examen sigue siendo, como decía, el 70%. Con lo cual, bueno, lo que hagáis en el examen es lo que va a definir vuestra nota final, porque el 30% es el baremo. Aunque el baremo ayuda, y más en ciertos destinos que se dan 30 puntos de baremo, en ciertos destinos con determinados grados medios, bueno, pero aún así, cada acierto cuenta. Recordar que el psicotécnico es de forma mental y está considerado el psicotécnico más difícil de cualquier oposición en España. Tengo muchísimos alumnos. Mira, a mí se me dan muy bien los psicotécnicos y tal, que vengo de Guardia Civil, que vengo de Policía Nacional, bla, bla, bla. No, no tiene nada que ver. Lo primero es que van 7 aptitudes y que son muy diferentes cada aptitud. 7, que no hay otro psicotécnico igual. Que son 15 preguntas por aptitud, que cada pregunta, cada aptitud tiene un tiempo concreto, que es diferente. Se oye por ahí 7 minutos por aptitud. Esto es falso. Cada aptitud tiene un tiempo distinto. Y es importante que lo conozcáis y que entrenéis con esos tiempos reales. También es importante saber que se hace sin papel, calculadora y, por supuesto, ni móvil, que ya he visto por ahí alguna cosilla, ni móvil, ni cualquier dispositivo electrónico. O sea, todo esto está totalmente prohibido. Ya digo, papel, calculadora, nada. En otros psicotécnicos puedes escribir, puedes hacer anotaciones. Guardia Civil, en Policía Nacional. Aquí olvídate, nada, todo mental. Y cuando empecéis a ver preguntas de nivel importante, claro, sacar 50, 60 aciertos en este examen de 105 preguntas es relativamente sencillo. 50, 60 aciertos. Ahora, si quieres entrar en un buen destino, tienes que ir rondando los 80 aciertos. Sacar 80 aciertos no es tan fácil. Es bastante complicado y requiere mucha práctica, conocer trucos, temario, fórmulas concretas, estructura mental, agilidad. Bueno, muchísimos pilares. Dentro de esto, las pruebas físicas, después hablamos de las pruebas físicas, pero bueno, es que no hay novedad. Siguen siendo flexiones, planchas, circuito de agilidad y carrera de 2000 metros. Y es apto o no apto. En todo lo que es la fase 2, test de personalidad, reconocimiento médico y pruebas físicas, que esto se hará después en septiembre-octubre, eso no hay novedad. Sigue siendo apto o no apto. Repito, fase 2, test de personalidad, reconocimiento médico y pruebas físicas, que se hará en septiembre-octubre, no hay novedad. En la fase 1, que es la que vamos a hacer ahora entre junio y julio, es escoger bien los 10 destinos y sacar una buena nota en el psicotécnico presentando toda nuestra documentación. Vale. Con esto de la fase 2, pues nada, o sea, que sepáis que tenéis muy claro también quién quiere ir al aire, quien tenga que pasar unos reconocimientos específicos en encima, también en vistas a poner el apéndice 7. O sea, si veo menos que un topo, si soy ciego, no pongo una unidad donde tengo que pasar el CIMA porque no voy a poder pasar el CIMA. ¿Me explico? O sea, todas estas cosas, tenerlas en cuenta. Todo otra vez vuelta al apéndice 7. Sí que os podemos ayudar muchas veces, a nuestros alumnos lo hemos ayudado con algún tipo de recurso en el momento de, pues mira, me ha salido la tensión alta, el síndrome de la bata blanca, pues bueno, siempre se puede hacer un recurso y se puede pasar y no hay ningún problema.
Pero ahora, el CIMA, que es un centro de investigación médica aeronáutica donde tú tienes que pasar unos estándares mínimos de vista de ciertas cosas, que lo explican muy bien, si no los voy a pasar, tengo la boca muy mal o tengo que tener la boca en unas condiciones y no la tengo, no lo pongo en mi apéndice 7. Ya sé que me gusta mucho, pero es que no voy a poder ir. Yo me quedé fuera de ser piloto de helicópteros por 0,01 de agudeza visual. No doy los estándares, pues me quedo fuera, ¿vale? O sea que en su oficial era otra manera y eran otras cosas. Entonces yo, esa plaza no entraba, pero entraba a mi siguiente opción, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Lo del tema del CIMA es súper importante, súper importante. Esas son las observaciones. ¿Qué son las observaciones? Pues mirar, esto es el BOE del segundo ciclo, ¿vale? Estos son los destinos. Todo esto de aquí son las observaciones, este campo de aquí. Eso son las observaciones. Entonces, cuando hablamos del CIMA, es el Centro de Instrucción Médico Aeronáutica del Ejército del Aire. Entonces, si nos vamos a las plazas del Ejército del Aire, yo vengo aquí y tengo que buscar los que pongan CIMA. Mira, mira, esto es el CIMA. Exigencia indistinta de tener el vigor de reconocimiento médico aeronáutico, CIMA del grupo 2 o 3, o 4, perdón, 2 o 4. ¿Vale? Las 7XX. Entonces yo me vengo para acá y busco alguna que tenga 7XX. Si hay alguna de estas que tiene 7XX, quiere decir que tengo que pasar el reconocimiento médico CIMA. Mira, aquí. Escuadrón de apoyo al despliegue aéreo. Es decir, el EADA. Se escribe así, ¿eh? EADA. Y esto es muy común llamarlo la EADA. No, la EADA no. El EADA en masculino, porque es el escuadrón. No es la escuadrón, no. El escuadrón de apoyo al despliegue aéreo. Bueno, pues ahí vas a tener que pasar el CIMA. ¿Vale? ¿Qué significa esto del CIMA? Pues es un reconocimiento médico que os lo hacen estando en la ETESDA, todos los que tengáis que pasar el CIMA, os llevan a Madrid a que hagáis este reconocimiento médico especial. Y es un reconocimiento médico súper exhaustivo. Por ejemplo, María Victoria está diciendo por aquí, por el grupo, conozco actualmente a uno en la ETESDA que ha suspendido el CIMA por los oídos, porque estaba operado de los oídos. Vale. Aquí puede pasar varias cosas. En mi caso, por ejemplo, en mi ciclo, hubo un compañero que tenía caries y se lo vieron. Oye, tienes caries, te las tienes que arreglar para ser apto en el CIMA. Y él dijo, vale, pero estas caries, ¿ahora me las tengo que arreglar? Sí, ahora. Vale, pero yo no tengo dinero. ¿Quién me lo paga? Lo tienes que pagar tú. Pues yo no me voy a arreglar las caries. Vale, pues no apto en el CIMA. Entonces, ahí puede ocurrir dos cosas. O que seas no apto en el CIMA y entonces te cambian de destino, o que detecten alguna cosa que sea excluyente con el proceso de acceso a tropa y te echan. Y te echan. Te mandan a tu casa. No te guardan la plaza, no, te echan. Otro alumno que tuve hace 2 años, resulta que tenía el cartílago de la rodilla muy desgastado. Se lo detectaron y lo echaron a su casa. O sea, como es incompatible con la vida militar, es una de las incompatibilidades que aparecen en las exclusiones médicas, el tema de tener los cartílagos de la rodilla muy desgastados, esto en el reconocimiento médico de la fase 2 no lo hacen. Pero si te van a hacer el CIMA, sí te lo hacen. Y encima lo detectaron y a su casa. Entonces, cuidado, cuidado. Para todas las plazas del CIMA, no. Esto, que tenga dudas con el tema del CIMA, que nos lo diga, porque hay varios niveles. Como os he puesto por aquí abajo, está el nivel 2 y el nivel 4. Aquí. ¿Veis? Nivel 2 y nivel 4 que son para tripulación. ¿Vale? Si Exacto, fuera piloto, pues a lo mejor el grupo 1 y cambia, cambia. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues ahí lo tendríamos eso importante, ¿vale? Con el tema de las observaciones, el que no vea, o sea, es que esto es súper importante fijarnos en todo, en el código, en la especialidad, dónde voy a caer destinado, pues eso, el centro de formación, el CEFOR, es centro de formación. ¿Qué más os puedo decir? El tema de las observaciones, el CSCE, complemento singular del complemento específico, o sea, dinerito, ¿vale? Cuanto más alto, más vais a cobrar. Bueno. Y más exigente la unidad. Obviamente, eso sí, por supuestísimo, ¿eh? O sea, cuanto más alto, sí, sí.
Pero ya sabes que más dinero significa más exigencia. Esto de toda la vida en el ejército. ¿Bien? Bueno, pues seguimos. Ojo con las lesiones. Ojo con las lesiones. Nos ha pasado mucho. Oye, si me lesiono en el centro de formación, vale. Si hay una lesión real, no pidas la baja voluntaria sin informarte. No pidáis la baja voluntaria. Me he lesionado en el centro de formación. Vale. Aquí ocurre dos cosas si me lesiono. Primero, me he lesionado en el centro de formación, digamos, en acto de servicio. En ese caso tengo 2 años para poder recuperarme. No firméis la baja voluntaria. No firméis la baja voluntaria. Creo que lo estoy repitiendo bastante claro. No se firma la baja voluntaria. Me he lesionado en el centro de formación, tengo hasta 2 años. Cuando llegue a un máximo de, creo que era un 20 o un 30% de las horas lectivas que me las he saltado por culpa de esta lesión que he estado rebajado, que en el ejército se llama rebajado, bueno, pues me mandarán a casa. Me mandan a casa y repito, 2 años para poder recuperarme, porque ha sido dentro del centro de formación. Si la lesión es fuera del centro de formación, imaginaros que ahora, pues, en vacaciones de Navidad, ¿no? En vacaciones de Navidad os mandan a casa de vacaciones y cualquiera, por lo que sea, tiene una lesión o tiene un accidente. Bueno, pues en ese caso tendrías 1 año para poder recuperarte. 1 año para poder recuperarte. Pero no pidáis la baja voluntaria. Vale, será que no lo digo, ¿eh? Es que digo esto porque pasa. Oye, Bravo, es que da de baja voluntaria. Macho, si lo estoy diciendo, que no deis de baja voluntaria. Lo más sencillo para el centro de formación, lo más sencillo es que firméis la baja voluntaria. Hasta luego, uno menos. Pero vosotros no tenéis que firmar la baja voluntaria. Que os manden a casa ellos si estáis lesionados. Que yo no he llegado aquí, yo quiero ser militar, yo quiero terminar mi formación. Es muy sencillo, yo quiero terminar lo que he empezado. Si no puedo terminarlo porque estoy lesionado, mándame a casa, me recupero y cuando esté recuperado y sano, vuelvo. Vale. Reposiciones quiere decir cuando llaman a los suplentes, es decir, alguien se ha marchado y llaman a los suplentes. Esto es importante, se cubren al principio los primeros 15 días. 15 días naturales, o sea, 2 semanas tal cual, 2 semanas. ¿Vale? Y es lo que se llama las 2 semanas de orientación y adaptación. El periodo de orientación y adaptación. Después ya no se cubren esas bajas. Siempre hay rumores. Sí, mira, es que el lunes de la 3ª semana se están cubriendo. Mentira. No, es que aparece en el BOE, aparece en el boletín oficial. Os estamos haciendo un resumen. Pero es que todo esto que estoy diciendo, lo tenéis aquí en el BOE de la convocatoria de 2026. En este BOE, si vais bajando por no meteros el tostón del BOE, yo he hecho aquí un resumen. He hecho un resumen. Y ya os digo que esto es así. Bueno, las observaciones de la plaza. Esto lo acabamos de decir. El código, el destino, el centro de formación, la titulación, la estatura, porque hay plazas con límite de estatura. Complemento singular del complemento específico, las observaciones. No elijas solo por el nombre. No. Hubo un alumno hace mucho tiempo que me dice, oye, eso de cazadores de montaña, eso está guapísimo, ¿no? Eso tiene pinta, pero ¿qué se van a cazar y todo? Os lo prometo, ¿eh? Son palabras textuales. ¿Qué se van a cazar y todo? Esos cazadores de montaña pinta guapo, tal. Bueno, cazadores de montaña es una de las unidades, pues yo creo que la unidad más dura del ejército y están en el norte y cuando sale periodo estival, periodo de frío, se van de maniobras a -12, -13 grados. Bueno, locura, locura. Cazadores de montaña para mí son muy máquinas. El que esté destinado allí son muy máquinas y no se van a cazar. Es buenísimo. No cazan, Algarra. Y también yo conozco de cuando estuve en la brigada paracaidista un chaval que había llegado, después que yo, evidentemente, que decía, yo es que me pensaba que este destino estaba en Zaragoza, porque el destino se llama Zaragoza número 5 y se pensaba que ese destino estaba en Zaragoza y no, está en Murcia. Entonces, evidentemente hay que leer bien las cosas, porque luego pues pasa lo que pasa. Exacto, exacto. Bueno, pues si en el caso de que llegásemos a esta fase 2 y nos quedásemos en reserva, ¿vale? O sea, es decir, hemos terminado toda la fase 2, estamos a mitad de octubre, salen las listas de titulares. Hablo de titulares ya definitivos que, bueno, la lista de titulares de mitad de octubre para entrar al centro de formación
y me quedo en la reserva, pues revisa el correo y el teléfono por si te avisarán. Normalmente el correo electrónico, ¿vale? Y si tienes dudas, volvemos a decir, pregunta antes de decidir, pregunta. Bueno, será que no lo estamos diciendo, ¿eh? Bueno, dicho esto, la comparativa del centro de formación del... A ver, vale. Las pruebas físicas, vale. A ver, que lo estoy repasando yo por aquí, tengo algunas anotaciones. Vale, antes de esto, no sé si lo tenía yo por aquí, el tema de las fechas, o es un poquito más adelante, a ver. Grandes cambios, todo esto es a tiempo. Vale, a ver. Vale, aquí. Voy a apuntar por aquí. Bueno, el tema de las fechas. Ya sabéis que las fechas que el ciclo, lo que es la solicitud de la cita previa, empieza el 1 de junio hasta el 12 de julio. ¿Vale? Esto es la cita previa. Después, los exámenes llegarán hasta mitad de julio. Esto es de la fase 1. Por repasar, por si alguien tiene dudas, la fase 1, elijo los 10 destinos y hago el examen. Presento la documentación con la guía de documentación que he dicho antes. Vale, y los exámenes llegarán hasta mitad de julio. Y después tendríamos desde septiembre hasta octubre, no sabemos, pero más o menos calcular mitad de octubre, lo que sería la fase 2. En la fase 2 tenemos 3 pruebas. Test de personalidad, reconocimiento médico y pruebas físicas. Y aquí no hay nota, es apto o no apto. El que se piense, no, sí, yo con el tema de las pruebas físicas voy sobrado. Vale. Primero, son exigentes porque como han bajado las marcas, que me parecen lamentables, o sea, para mí no, yo sin faltarle respeto a nadie, pero es que me parecen lamentables las marcas de las pruebas físicas. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que son más exigentes a la hora de la realización, de la técnica de la realización del ejercicio. Cuidado, son más exigentes. Y segundo, el centro de formación, que es lo que viene después, ¿vale? Cuando acabo con todo esto, me voy al CEFOR, al centro de formación. El centro de formación no ha bajado el nivel. Como no ha bajado el nivel, el salto de las pruebas físicas de la fase 2 al centro de formación, la gente flipa en colores. Flipa. O sea, este ciclo, el primer ciclo de 2026, la gente se echa las manos a la cabeza diciendo, madre mía, pero esto no tiene ningún sentido. Y yo le digo, claro que no tiene ningún sentido, pero bueno, es lo que han decidido Defensa, que pongan las pruebas físicas a este nivel y después llega al centro de formación y la gente, bueno, pues con las pruebas físicas, el nivel de exigencia físico, lesiones, problemas. Entonces, vuestro objetivo no es pasar las pruebas físicas. Obviamente es un objetivo porque es necesario, pero vuestro objetivo no debe ser ese. Vuestro objetivo debe ser llegar con la mejor condición física al centro de formación. Si alguien no sabe, vale, pero ¿y qué nivel? ¿Cuántas flexiones o cómo debo de correr? Preguntarnos, por no de incitar mucho y detallar mucho todo. Preguntarnos, pero que las pruebas físicas no sea un barómetro, no sea un termómetro de decir voy bien o voy mal. No, porque no lo es. Las pruebas físicas no es un buen termómetro. Llegaréis al centro de formación y os pegaréis una hostia, claramente. ¿Vale? Esto es importante, que David está aquí, que también es nuestro entrenador de la academia, y él puede ver y puede deciros claramente las sorpresas que se lleva la gente. Y nosotros hacemos un plan de estudios adaptado al nivel de cada uno, pero después tenéis que entrenar y tenéis que darle caña. Que después, pues eso, las manos a la cabeza diciendo, es que yo creía, es que yo pensaba, y el verano es muy malo. El verano es muy malo para no irse de fiesta y ponerse a entrenar. Cuéntanos, David. El físico del militar tiene que ser mínimo, o sea, no podemos estar jugando con nuestro físico, porque nuestro cuerpo es una herramienta.
Nuestro cuerpo es una herramienta para el ejército. Entonces nosotros no podemos estar pensando, son 5 flexiones, son 9 flexiones. Eso lo saco yo enseguida. El que vaya justo con esas pruebas lo va a pasar mal, no, muy, muy mal en el centro de formación. Porque es que en el centro de formación, por cualquier tontería, vais a hacer flexiones. Cuando hagáis deporte de forma habitual, pues vais a hacer muchísimas más flexiones. Entonces, evidentemente, el desgaste físico lleva al desgaste mental, con lo cual todo se hace más duro. Con lo cual hay que estar en buena condición física. Nosotros en esta academia no solo, lo saben nuestros alumnos, no solo los preparamos para las pruebas físicas, los preparamos para que vayan con garantías al centro de formación y que vayan con garantías a su unidad. Porque un militar, no te digo que tengas que ser deportista de alto nivel, pero tienes que tener unas cualidades físicas mínimas y aceptables, que las pruebas físicas de acceso no lo son. Y esa es la realidad. No es hablar mal ni hablar bien, es una realidad. Para lo que tenéis que hacer no son lo suficientemente duras. Así que hay que entrenar y no relajarse este verano. Eso es, ni más ni menos, entrenar. Me está diciendo Alba, ¿se hace toda la fase 2 el mismo día? Pues normalmente se hace en 2 días, ¿vale? Depende de la subdelegación. Haréis, o sea, lo primero será en un día el test de personalidad, reconocimiento médico y alguna parte de las físicas, las flexiones y la plancha. Y después, depende de la subdelegación, ese mismo día, que también si hacéis flexiones y plancha, podéis hacer el circuito de agilidad o bien dejan para un segundo día el circuito de agilidad y la carrera de 2000 metros, citándoos en otro lugar, porque esto es novedad del primer ciclo de 2026, eso es una novedad, y es que se hacen las pruebas, la fase 2 en 2 días, y importante, en 2 lugares distintos. Ya os darán las indicaciones cuando llegue el momento, la propia subdelegación, pero es que ahí depende en qué parte de España, pues ya digo, test de personalidad, reconocimiento médico, y además haces la plancha y las flexiones, y en otro, pues le añaden el circuito de agilidad o lo dejan el circuito de agilidad junto con la carrera de 2000 metros para otro segundo día, en fin. Pero que sepáis que van a ser 2 días, eso segurísimo, y en 2 lugares distintos, porque obviamente la carrera de 2000 metros no se puede hacer en una subdelegación, te citan en otro lugar. Bueno, dicho esto, que con esto ya creo que lo tenemos bastante claro, la comparativa general del primer ciclo al segundo ciclo. En el primer ciclo salieron 4.527 plazas y en el segundo ciclo 4.523, es decir, han reducido 4 plazas. Insignificante, concretamente en el Ejército de Tierra. Salen las mismas plazas en la Armada y las mismas plazas en el Ejército del Aire. Muy importante, hay más de 67 nuevos destinos, ¿vale? Porque hubieron 463 destinos en el primer ciclo y ahora hay 530. Los extranjeros siguen siendo los mismos. Extranjeros, ya sabéis que ¿qué extranjero puede entrar? Pues tienes que vivir en España, tener la tarjeta de residencia en España, no vale el pasaporte, la tarjeta de residencia, y uno de los países admitidos para poder entrar en las Fuerzas Armadas, que es una lista muy larga, pero uno de los países admitidos. No me digáis, oye, si soy, yo qué sé, francés, o soy marroquí, o soy, yo qué sé, cualquier país, normalmente de Sudamérica, Guinea Ecuatorial, Sudamérica, por ejemplo, Brasil no entraría, pero sí que Argentina, Ecuador, Colombia, pero repito. Son 18 países en total, que lo podéis ver en nuestra página web, que lo tenemos ahí toda la información. Ahí podéis, si alguno es extranjero y tiene la tarjeta de residencia y tiene dudas, son 18 países en total. En nuestra página web, en información relevante, lo tenemos. Eso es. Bueno, pues cualquier extranjero que tenga dudas, que nos escriba por WhatsApp. Bueno, cualquier persona que tenga dudas de todo lo que estamos hablando, que nos escriba por WhatsApp. Bueno, baremo especial titulación. Esto es importante. Este baremo es el que da 30 puntos, con determinados grados medios, 30 puntos de baremo. En el ciclo 1 hubieron 200 plazas, ahora hay 300 plazas. Y que son 100 más. Y deportista de alto rendimiento, alto nivel, igual. ¿Vale? Bien. ¿Dónde están los grandes cambios?
Pues mirar, en infantería se reducen 480 plazas. En la especialidad, en el arma de infantería, se reducen muchísimas plazas, pero en cambio aumentan en el resto de especialidades de armas. Esto es bastante importante porque, vamos, yo no recuerdo un ciclo con tantísimas plazas para artillería. Esto es una locura, ¿eh? 542. Y para transmisiones... Transmisiones tampoco. Transmisiones, esto es una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, además, dejarme hacer, si me dejáis hacer un apunte concreto, que es una cosa con la que yo, lo voy a decir públicamente, yo no estoy de acuerdo, pero muchísimas de las plazas que salen, aunque sean estas armas, infantería, artillería, caballería, salen para unidades logísticas. Entonces, quien quiera saber lo que es una unidad logística y qué es lo que se hace en una unidad logística o una unidad de transporte, como la de Paterna o una unidad, una LOG, pues que nos lo pregunte, ¿no? Pero no tiene muchas veces nada que ver ser caballería e irte, por ejemplo, a la LOG 41 de Zaragoza. No vas a ejercer de caballería, ¿vale? Entonces, no estoy de acuerdo porque para mí son unidades que deberían tener como un segundo tramo para personas más mayores, pero por suerte para vosotros las tenéis también. Entonces, tenéis para elegir tanto especialidad como encima de todo ciertos destinos tranquilos que se están muy bien, que son, como su palabra dice, logísticos, ¿vale? Entonces, vamos, yo eso no, ni lo olí, ni sabía lo que era eso, hasta que me dice sargento. O sea que tenéis mucha suerte con mucha variedad en muchos destinos, aparte de muchas armas para elegir. Bueno, lo que está comentando el sargento Valera, totalmente correcto. Bueno, son especialidades de infantería, pero que después no es infantería. Hay algunos que sí que infantería pura, digamos, pero otros que, pues eso, en una unidad logística no vas a ser infante como tal. Y después, dentro de estas armas que estábamos viendo, es importante porque en el primer ciclo de 2026 salieron todas estas especialidades de AMV, HAM, MCH, MEC, MMA. Todas estas han salido cero plazas, ni una. O sea, ni una. Habló de que, por ejemplo, en AMV salieron 30 el ciclo pasado, en HAM salieron 20, en MCH salieron 18, en MEC salieron 7 y en MMA salieron 5. Cero plazas para todas estas armas que son mucho más técnicas. Es bastante llamativo. Esto Yo es... sí que me permite dar mi opinión de por qué creo, porque mi especialidad es AMV, yo soy Autom, ¿vale? No es AMV, perdón, soy Autom, ¿vale? Y yo creo que ha sido como un momento de prueba, porque es muy raro, entiéndeme, que una persona que vaya a ser auxiliar mecánico de vehículos vaya a hacer su centro de formación, por ejemplo, en Cáceres, ¿no? Y se presupone que puedes tener un título de grado medio. Pero ¿y si has entrado a esa plaza sin tener ese grado medio porque tienes mucha nota de baremo por otras cosas? ¿Vas a ir destinado a un cuartel, a un taller donde no sabes coger una carraca, donde no sabes lo que es una llave fija? Entonces yo creo que el ejército de tierra está como adaptándose o preparándose para este tipo de plazas, que ya las tenía, por ejemplo, el aire o que las tiene en otros sitios. ¿Cómo se está preparando? Pues está preparando el nuevo centro de formación, que es donde yo hice mi formación, donde la hacen tropa que ya está haciendo un cambio de especialidad, que es en la LOG, la Academia Logística. Y es donde se preparan todo este tipo de especialidades, ¿vale? Entonces yo creo que el Ejército de Tierra ha hecho la prueba, pero que tiene que mejorar o ver cómo introducir bien estos nuevos cambios. Bien, bueno, pues después, en cuanto al tema de los centros de formación, sabemos, por ejemplo, empezando por la Armada, que la Armada tiene la Escaño, tiene la Esengra y tiene la EINGAF. ¿Vale? Esas tres. Bien. Después, en el Ejército de Tierra, sabemos que tenemos CEFOT 1,
y el CFOT 2. CFOT 1 y CFOT 2. Pero este año, este ciclo 2 también viene con novedad, porque todo el que vaya a infantería, no pisará ni CFOT 1 ni CFOT 2. Irá a ACINF, que es la Academia de Infantería, en Toledo. Todo el que escoja infantería irá a Toledo. Todo el mundo. En tierra. Con lo cual, CFOT 1 y CFOT 2 se reservan para el resto de armas. Perdón, el resto de armas. Y infantería, aparte, irá al ACINF, a la Academia de Infantería en Toledo. ¿Vale? Bien, y después en el aire, ya sabéis que en la formación general, en la FG o la, depende cómo lo diga, ¿no? Pero bueno, formación general, vas a la ETESDA, que está en Zaragoza. Y después en la formación específica, puedes ir a un montón. Puedes ir a la EMACOT, a la AUTO, puedes ir a la ABA, la Academia Básica del Aire, puedes seguir estando en la ETESDA. Bueno, hay varios centros de formación. No lo voy a poner aquí porque es una lista bastante larga. Puedes ir a varios en la formación específica. O quedarte en la propia ETESDA o ir a varios que están o en Madrid o en León, ¿vale? En la Academia Básica del Aire. Bueno, pues aparece CFO, que en el primer ciclo no hubo CFO, es cartografía e imagen, y desaparece ACO, auxiliar de mando y control. No hay ninguna plaza de ACO, pero sí que hay de cartografía e imagen que en el primer ciclo no hubo. Bueno, eso en el Ejército del Aire. En tierra ya hemos hablado. En la Armada aparecen 100 plazas con baremo de titulación especial, que es por eso que habían 200, ahora hay 300 plazas con esos 30 puntos de baremo, ¿vale? 300 plazas. Y bueno, pues lo dicho, para extranjeros se mantienen las 320 plazas. Ojo, que esto también es novedad para el tema de los extranjeros. Menos plazas para infantería. Hay más opciones para extranjeros en artillería y en transmisiones. Que esto, la verdad que es bastante raro, porque normalmente las plazas para extranjeros en los últimos años siempre las dejaban guardadas para unidades de infantería, y que saquen plazas para extranjeros en unidades que no son de infantería, como el caso de artillería y transmisiones, es bastante, bastante raro. Bueno, pues todo esto, un poquito, grandes cambios, ¿vale? ¿Qué más cositas que tengo yo por aquí? La Armada, bueno, la Armada poca cosa en cuanto a cambios. Ejército del Aire sí que ha cambiado, pero bueno, tampoco ha cambiado mucho en cuanto a los destinos y demás. Los extranjeros igual, vale, los deportistas, esto ya hemos hablado. De la Armada teníamos como novedad que han sacado grados medios con baremación especial. Que Sí, anteriormente solo estaban sacando para el Ejército del Aire y el Ejército de Tierra. sí, Y en esta convocatoria han salido 100 bien. vacantes para la Armada con baremación especial en grados medios, que son nuevos grados medios que anteriormente no lo estaban solicitando. Exacto, exacto. Esto justo lo acabo de comentar. Recordar que, oye, esto de las distintas plazas y esto dónde va y dónde. Bueno, pues esto es lo que siempre estoy todo el rato diciendo. Aquí, en la especialidad fundamental, esta es la especialidad, ¿vale? Todas estas son artillería, yo voy bajando, aquí tendría caballería, ¿vale? Si me permite, José María, todo esto lo tenéis desglosado abajo, todo desglosado. CAB es caballería y os lo pone debajo. Obviamente nosotros ya somos experimentados en esto y no lo sabemos, no es ningún secreto, pero ahí lo tenéis, especialidades. Luego cuando os dice grado medio, títulos de grado medio y el código G002, pues ese grado medio es técnico en carrocería o soldadura, con ese código. 007 y así, etcétera, etcétera. Tallaje, el 01 y el 02, distintos tallajes. Todo eso va de forma resumida en la tabla de las plazas, porque todo es muchísima información, pero ahí lo tenéis todo. Los destinos a los que pueden ir los extranjeros, todo detallado, etcétera, todo etcétera, detallado. Lo etcétera. único que hay que hacer es leer. Y comparar. ¿Qué observaciones tiene mi destino? Me lo apunto en un papel
y lo miro. En caso de duda, pues Importante, lo leo mirar tranquilamente esto. o nos preguntáis. El 5F5. Tras ser destinados, realizarán el primer curso de paracaidismo al que se les convoque. Si no, perderás destino. Esto es para la BRIPAC, está claro. ¿Vale? Sí, Para la BRIPAC o unidad de la caballería, que en este caso sería la de Lusitania, que también hacen el curso de paracaidismo. que pertenecen a la brigada paracaidista. Bueno, pues bien. ¿Qué más cositas? Vale. Que lo estoy revisando yo por aquí. Bueno, Como pues detalle importante, mientras que, bueno, si José María tiene que buscar alguna anécdota o algo que añadir, es importante que evidentemente nuestros alumnos llevan una preparación continua. Y para los que están entrando ahora, a día de hoy en nuestra academia, se le hace una planificación, y ellos lo corroboran, se le hace una planificación individual para ellos. ¿Para qué? Para llegar en las máximas garantías al próximo examen, a este examen que queda poco, pero que se puede hacer algo todavía. No, no, este ya ni me presento, lo ha dicho José María al principio. Reviento este tiempo que queda y doy mi 100%. Y si no lo consigo, ya he conseguido la experiencia de cara al primer ciclo de 2027. ¿Vale? Esto es importantísimo. vale. Nuestros alumnos lo pueden corroborar y además que nosotros ni os mentimos ni os damos falsas esperanzas tampoco. Se puede. ¿Quieres? Dale adelante. Hay de todos tipos de ejemplos. Sí, voy a muerte, pasa un mes, ya no vuelve a saber de él. Oye, pues bueno, voy a probar y luego resulta que va a muerte. O sea, está en vuestras manos, ¿vale? Todo el mundo puede, ¿no? Yo es que soy muy malo en numéricos, no pasa nada. Os ponemos los medios, os ponemos todo en vuestra mano y todo nuestro tiempo. Hemos respondido preguntas a la 1 y a las 2 de la mañana, sí, aunque sea porque se ha despertado un niño o lo que sea, pero hemos respondido preguntas a la 1 de la mañana, hemos respondido preguntas a las 7 de la mañana, hemos respondido preguntas a cualquier hora. Tenemos tutoría y lo sabéis a las 10 de la noche, a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde. Y estamos siempre de vuestra mano. Algunos hasta se enfadan con nosotros. Y por aquí lo estoy viendo. David y Jesús, que son primos los dos, y los llevo yo los dos, pues bueno, pues a veces hay que darle un tirón de oreja, pues se les da un tirón de oreja. ¿Se enfadan? Sí, pero escúchame, quien bien te quiere dar a llorar. Esto es desde el principio hasta el final. Ya está. Llorarás y ya luego te alegrarás. Y ya, poco a poco. Bueno, y ahora quiero terminar con un mensaje importante para todos los que estáis viendo este directo y que a lo mejor penséis que vais tarde. Todavía estáis a tiempo, lo que estaba diciendo David y lo que he dicho ya al principio para prepararos. Queda aproximadamente un mes y medio. Si os organizáis bien, se puede hacer un intensivo serio para llegar con opciones reales. Ahora bien, hay que tomárselo en serio desde ya. No vale empezar con, oye, dentro de 2 semanas, no. Vale estudiar. O sea, no vale estudiar cuando puedas, ni entrenar o estudiar un día y 3 no. Hay que aprovechar desde ya y hay que darle caña. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tiempo? Pues organizar tu estudio, trabajar psicotécnicos con estrategia, hacer simulacros reales, revisar el baremo. Importante, revisarlo, tener toda la documentación y, oye, si me puedo sacar algo más con el poco tiempo que queda, genial. Elegir bien los 10 destinos. Como repito, preparar la documentación. Dentro de lo que es el verano, preparar todas las pruebas físicas, que hay tiempo. Y llegar al examen con una planificación clara y detallada. Y si finalmente no consigues la plaza en este ciclo, no significa que hayas perdido el tiempo, como hemos dicho. Habrás ganado experiencia, habrás conocido el proceso, sabrás cómo es el examen, sabrás cómo mejorar y llegarás mucho más fuerte para el siguiente ciclo. O sea, es o gano, o voy a este ciclo a muerte y lo consigo, o voy al siguiente, pero con más experiencia y, lo dicho, con esta oportunidad extra. O sea que intentarlo. Todavía estáis a tiempo, queda un mes, ¿vale? Un mes y medio más o menos. Podemos hacer ese intensivo y pelear por la plaza. Dicho esto, aquí tenemos toda la estructura. ¿Qué preparar? ¿Vale? ¿Qué preparar? Aquí lo tenemos claro. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? ¿Qué tenemos que trabajar desde ya?
esa estrategia, simulacros reales, que esto, si vais a nuestras valoraciones que tenemos en Google, en Trustpilot y todo esto, lo veréis mucho, que tenemos preguntas súper parecidas al examen, esos simulacros reales, que está clavado el examen oficial. De verdad, esto nos lo curramos bastante, de verdad, todo el equipo, muchísimo. ¿Qué decidir bien? Pues los destinos, tu prioridad real y una estrategia, según la nota y el baremo. Esa estrategia también es importante. No, mira, es que tengo 9 puntos de baremo, se me dan fatal los psicotécnicos, pero quiero entrar al Ejército del Aire. Bueno, pues ahí también hay que ser realista, ponerte los pies en el suelo. Oye, yo he metido gente con 9 puntos de baremo al Ejército del Aire. No una, muchas personas. He metido con 9 puntos de baremo al Ejército del Aire, pero hay que ser realista. ¿Cómo se te dan los psicotécnicos? ¿Qué nota estás sacando los psicotécnicos? Porque tienes que reventar el examen. O sea, literal, tienes que buscar los 90 aciertos con 9 puntos de baremo. Y eso te lo ponemos, esa realidad encima de la mesa, para que sepas realmente las opciones que tienes de entrar en un destino o en otro. Y si no llega este ciclo, no será tiempo perdido, sino que ganarás experiencia para el siguiente ciclo. Entonces, me está diciendo Juan Antonio, en especialidades de AVE, destinos como Torrejón, Getafe y Zaragoza son buenos destinos como AVE. AVE es auxiliar de vehículos, entonces, bueno, pues dentro de AVE puedes hacer muchas cosas. Puedes dedicarte al mantenimiento de los vehículos de forma sencilla, básica, porque el técnico como tal es el suboficial, y puedes hacer cosas básicas, pues la limpieza, niveles de aceite, nivel de la presión de las ruedas, ese tipo de cosas, y sobre todo, chofer. Ser chofer. Si eres de AVE, van a hacer que te saques el carnet de camión o el carnet de autobús o ambos con total seguridad. Y todo vehículo que que se tenga que mover dentro de la unidad, van a contar contigo, ¿vale? Sea lo que sea, una excavadora, sea lo que sea. Y si no hay personal que haya que mover una excavadora y no hay personal, pues te vas a sacar el carnet. O sea, el que es de AVE se dedica a los vehículos. Lo que vas a hacer en Torrejón, en Getafe, bueno, en Getafe, por ejemplo, está la EAAuto, la escuela de automovilística del Ejército del Aire. O sea que Getafe es una unidad en cuanto a automóviles bastante importante. Torrejón es una unidad importantísima en el Ejército del Aire, al igual que Zaragoza. Lo normal, chofer. Y además siendo Torrejón, Getafe, tal, para arriba, para abajo, chofer de generales, de coroneles, en fin. Lo normal es eso, que seas chofer y que te muevas para arriba, para abajo. Sí que es verdad que en esas unidades, si tienes carnet de camión, sueles hacer mucho transporte de mercancías a distintas unidades de España, ¿vale? ¿El directo se va a quedar grabado? Sí, Edith, se está quedando grabado, no te preocupes. El precio del intensivo, bueno, eso coméntanos porque no tenemos un precio para el intensivo específico, sino que nosotros hacemos el intensivo a los alumnos que a nuestros alumnos le hacemos ese intensivo. No es que tenga un precio cerrado, no es que haya un intensivo especial. Bueno, pues dicho todo esto, hemos hablado del BOE, hemos hablado de la guía de documentación, tenemos por aquí delante el BOE, hemos visto un montonazo de cosas del BOE. Y bueno, pues alguna duda podéis comentar. A ver, ahora el momento de las dudas. Quien tenga dudas, quien tenga que comentar cualquier duda, este es el momento de destinos, de especialidades, de unidades. ¿Cuándo coger cita previa? Pues Miguel, lo más tarde posible. Si el día 12, esta es mi recomendación para todo el que me esté viendo y todo el que sea nuestro alumno. Si nosotros tenemos hasta el día 12, que es domingo 12 de julio, ¿cuándo tenemos que coger cita previa? Pues la cita previa lo voy a poner por aquí, ¿vale? Como máximo, cita previa, máximo, el 8 de julio. Para dejar un par de días para que nos llegue confirmación. Máximo. Esto es máximo. Ahora, resulta que pasado mañana, porque una cosa es la cita previa y otra cosa es el examen. Resulta que mañana, 3 de junio, pasado mañana, 3 de junio, sale una cita disponible para que yo me examine el 20 de julio. Repito, 3 de junio
sale una cita para yo examinarme el 20 de julio. Yo lo cogería. ¿Por qué? Porque estoy estirando al máximo el examen. Estirando al máximo. El 20 de julio es muy buena fecha para examinarte. Queda más de un mes y medio. Es muy buena fecha. Bueno, pues si el 3 de junio sale una cita, para el 20 de julio me la cojo. O sea, lo más tarde posible. La cuestión es que te tienes que examinar lo más tarde posible. Hay mucha gente que dice, no, al final de los exámenes son más difíciles, o al final de los exámenes... Escuchadme, todo eso son películas. Ni son más fáciles, ni son más difíciles. Los exámenes van variando cada día y no son nada de esto. Todo esto son rumores y falsedades. Mi consejo es que os examinéis lo más tarde posible. Yo me meto mañana, día 2. ¿Hay cita para finales, mediados o finales de julio? No. Pues vale, pues nada. Me meto el día 3. Repito, ¿hay cita para finales o mediados de julio? No. Vale, pues me meto el día 4 y así. Me voy metiendo cada día hasta que sale la cita. ¿Que no consigo ninguna cita para mediados o finales de julio metiéndome todos los días? Pues el día 8, lo que haya. Lo que haya el día 8 disponible es lo que me voy a coger. Y el día 8 lo normal es que os examinéis sobre el 13, 14, porque el día 8 no os van a dar cita para el día 10. El día 8 no os van a dar cita para el día 10 de julio. Os van a dar cita... Os van a dar cita para el día 13, el día 14, el día 15, por ahí de julio, con lo cual habremos conseguido y habremos cumplido el objetivo, examinarnos a mitad de julio. ¿Vale? Bien. A ver, creo que eso se ha quedado claro. ¿Se puede preguntar sobre una unidad en concreto o eso ya en las tutorías? Sí, alguna unidad en concreto se puede preguntar. Cristian, tengo una duda en PFA en Méndez Parada porque piden hacer el curso paracaidista y esa misma plaza de deportista de alto rendimiento no piden el curso de paracaidista. ¿En qué cambia? Pues tenemos que ver entonces, tenemos que ver cuáles son las observaciones. En Méndez Parada, tú te vienes aquí y pones Méndez Parada. Vale. Y en Méndez Parada, esto es administración, ¿lo veis? Administración. Y me está diciendo por PFA. Aquí, Méndez Parada. Si te das cuenta, hay dos. Hay dos. ¿Vale? Como tengo dos plazas de Méndez Parada, la 70.175 y la 70.176, pues es todo lo que tengo que leer. El nombre es el mismo. El nombre es el mismo. Vale. Cambia lo de deportista de alto nivel, simplemente. Correcto. Aquí tengo deportista de alto rendimiento y aquí tengo un montón de observaciones. ¿Esas observaciones qué significa? El 7XX ya habíamos dicho que era el CIMA. O sea, en la 175 te vas a tener que sacar el CIMA. ¿Por qué? Porque te vas a tener que sacar el curso de paracaidismo. Una de estas especialidades, estoy segurísimo, de esas observaciones, perdona, estoy segurísimo que tiene que ver con el paracaidismo. Con lo cual, ¿qué significa esto? Pues que hay una, esta de aquí concretamente, de aquí arriba, que te vas a tener que sacar un montón de cursos y de historias para pertenecer a esa unidad, la 175. Y la otra, sí que es verdad que es una plaza y que es para deportista de alto rendimiento si la ocupa. Si hay algún deportista de alto rendimiento, de alto nivel, que pide esa plaza. Si no, pues se la darán a una persona que no tenga ese deportista de alto nivel. O sea, no tiene por qué. ¿Vale? Bien. Dice María, la 711 es para instructor paracaidista, eso es. Bueno, instructor es cuando ya llevas un tiempo, no, es para sacarte el curso. Vale, ¿hace falta hacer el examen en tu comunidad autónoma? Es que en Toledo me pilla más cerca que en Madrid. No, imaginaros, Miguel, imagínate el ejemplo, ¿vale? Yo soy de Cádiz, pero estoy estudiando en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que ir a Cádiz a hacer el examen? No. Te puedes examinar en Madrid y hacer todo el proceso en Madrid. Lo único que necesitas es una dirección física en Madrid. Tú vives de alquiler o tienes algún familiar en Madrid, pues ya está. No, mira, es que resulta, que me pasó el ciclo pasado, yo soy de Granada, pero en Málaga, que vive mi tío en Málaga, han sacado unas citas para principios de marzo, el ciclo pasado, principios de marzo que son buenísimas y que me da igual examinarme en Málaga, ¿vale? Pon la dirección de la casa de tu tío
que no pasa nada por la dirección de la casa de tu tío y siendo de Granada te examinas en Málaga. No hay ningún problema, pero necesitas una dirección física en el momento de solicitar la cita previa. En ese momento necesitas una dirección física de allí, de donde te vayas a hacer la fase 1, fase 2 de la subdelegación. Oye, y otra pregunta, ¿y si yo la fase 1 la quiero hacer en Málaga, pero la fase 2 la quiero hacer en Granada? ¿Se puede también? Pero en Málaga y en Granada, en ambas subdelegaciones, tienes que dar conocimiento de que quieres hacer la fase 2 en Granada. O sea, que quieres cambiar, que ya no quieres hacer la fase 1 en Málaga, que la quieres hacer la fase 2 en Granada. Y tiene que haber un traslado de expediente, ¿vale? Esto tienes que ir presencialmente a la subdelegación de Málaga a dar comunicación para que comuniquen con Granada y que, digo Málaga-Granada por decir Málaga-Granada, pero da igual que sea Barcelona-Madrid, Murcia-Alicante, da igual, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas? Lo de compulsado Inés ya lo hemos comentado antes. ¿Para el nivel de estudios hace falta el título oficial o simplemente el justificante de estudios? Vale, esto lo tenemos aquí en guía de documentación. David, mira, en guía de documentación. Los títulos deben de ser originales, sellados y firmados. En caso de no disponer del título, también son válidas las calificaciones oficiales. Si llevas las calificaciones oficiales, muchas veces, vamos, lo que dice la norma es lo que es, pero a veces os lo piden, otras veces no. Pero muchas veces tendréis que llevar la tasa del título, el pago de las tasas. El pago de las tasas, además de las calificaciones, además de esas calificaciones oficiales, el pago de las tasas del título. Vale, no tengo el título. Te traigo las calificaciones y el pago de las tasas, porque todavía no me han expedido el título. Vale, repito, calificaciones oficiales y el pago de las tasas. Vale. ¿Sabes dónde se hacen los exámenes en Las Palmas? Saúl, pues en la subdelegación de defensa de Las Palmas. Subdelegación de defensa de Las Palmas de Gran Canaria. Está en Las Palmas y en Tenerife, en ambos sitios. Podéis hacerlo. En Canarias tienen los dos, Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife, en subdelegaciones de defensa de cada lugar, ¿vale? De cada isla. Si pongo los destinos diferentes, ejemplo, tengo 30 puntos de grado, si pongo un destino sin baremo y tengo grado superior, tengo que llevar también el título superior. No, puedes llevar el título que tú quieras, porque un grado medio o superior te da 16 puntos. Grado medio, grado superior, bachiller, carrera universitaria, todo da lo mismo, 16 puntos. El que Todo. sí tienes que llevar sí o sí es el grado medio, si vas a presentarte a esa plaza. Correcto. O sea, eso sí o sí. Correcto. Que con ese te basta. Que con ese te sirve para todos porque ese es superior a la ESO. ¿Vale? Vale, dice Juan Antonio, por ejemplo, en Cádiz somos abiertos el día 8, los irán dando progresivamente. Sí, obviamente lo que quieren es ir abriendo progresivamente para que la gente coja citas, examine, pum, 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 y vayan quitándose gente de en medio. Pero ahí hasta el 12 de julio. No hay prisa ninguna por coger cita, ¿vale? Las subdelegaciones sí, normalmente hacen prácticamente todas lo mismo, que es ir abriendo de semana en semana, incluso de 3 días en 3 días. Pero llega un momento, por eso ha dicho José María anteriormente, que os metáis todos los días, porque llega un momento que alguna subdelegación, no todas se rigen igual, alguna en concreto, abre todo el proceso. Y ahí es cuando tenéis que aprovechar. Exacto. Si no, pues yo me voy metiendo todos los días, hasta que llegue una fecha que a mí me interesa. Hay que estar atento, sin más, ¿vale? Y también deciros que cada subdelegación actúa de forma particular, de forma diferente. No tiene la misma forma de actuar Alicante que Murcia que Madrid. Cada una es indiferente. Vale, dice María Victoria, el tema de si llevas gafas, los papeles que tienes que llevar en la segunda fase, los hablaremos más adelante. Sí, no te preocupes, porque para eso, María Victoria, hablaremos detalladamente de qué documentación hay que llevar y todo lo que hay que llevar para la fase 2. Pero el tema de las gafas es para septiembre, octubre, fase 2. En el BOE son las mismas exclusiones que el CIMA. No, el CIMA es mucho más exigente. No es lo mismo. No es lo mismo. El BOE, las exclusiones médicas del BOE son mucho más leves, mucho más permisivas
que el CIMA. El CIMA es, yo repito, muchísimo más exigente. ¿Sabes cuál es la diferencia de las dos PFA de Getafe? Pues vamos a verlo. A ver, PFA y en Getafe, vamos a ver aquí. Vale, empieza por aquí. Vale, tenemos Getafe, que sería esta de aquí. Que aquí hay 11 plazas. Y a ver dónde. Y esta de aquí, PFA a la 48, claro. Porque mira, una es, fíjate la diferencia. Sería, una es esta y otra es esta. Fíjate la diferencia. Una es unidades base aérea y acuartelamiento de Getafe. O sea, vas a la unidad base aérea porque en Getafe hay muchas unidades. Hay muchas. Entonces, tú vas a la unidad base aérea. No vas a una unidad concreta, vas a todo el conglomerado. Y aquí, concretamente, eso en la 156. Y en la 161 vas concretamente al ala 48. Esto pasa en el Ejército del Aire porque, mirar, aquí al final del todo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, aquí, ¿ves? Destinos por bases aéreas. Unidad base aérea de Getafe. Se podrán ofertar destinos dependiendo de su especialidad ubicada dentro de la base aérea y acuartelamiento de Getafe. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a caer en una unidad dentro de la base aérea de Getafe, del acuartelamiento de la base aérea, de unidades base aérea y acuartelamiento de Getafe. No sabes qué unidad vas a caer, pero vas a caer dentro. En Getafe no hay problema, ¿vale? En Getafe no hay problema. Voy a pintarlos para que esto lo tengamos tanto, bueno, todo el mundo muy atento a esto, muy atento, porque este no hay problema. ¿Por qué? Porque vas a caer en Getafe. Y no hay ninguna base que dependa de Getafe que esté fuera de la base aérea de Getafe. Esto puede sonar un poco chocante, pero no, repito, no hay ninguna unidad que pertenezca a Getafe que esté fuera de la base aérea de Getafe. Pero eso no pasa con Cuatro Vientos. En Cuatro Vientos, si tú pones unidades base aérea de Cuatro Vientos, mando aéreo general y cuartel general, oye, yo puedo estar destinado en Cuatro Vientos, tener mi alojamiento en Cuatro Vientos, es decir, mi habitación en Cuatro Vientos, pero resulta que acabo destinado en el cuartel general y me tengo que ir todos los días desde Cuatro Vientos hasta el cuartel general para entrar a trabajar. Para el que no lo sepa, son 50 minutos en transporte público o una hora ida y una hora vuelta. ¿Vale? Además de que tú no sabes que vas a caer en el cuartel general hasta que acaba la ETESDA. Porque cuando acaba la ETESDA, se hace un escalafón. Oye, todo el mundo que ha escogido de administración, cuartel general, Cuatro Vientos, base aérea de Cuatro Vientos, administración, ¿cuántos son? Pues creo que habían un montón, creo que eran 18 plazas o no sé, un montonazo de gente, ¿vale? Vamos a ir a administración y os voy a poner el ejemplo concreto. Mirad, 30 plazas. Administración, Cuatro Vientos, Magén y Madrid. Y esto es cuartel general. CG es cuartel general. De esos 30, acabarán la ETESDA, toda su formación general y específica, todo el centro de formación, y resulta que se hace un escalafón. Vale, el primero que ha quedado, ¿dónde quieres ir? Pues yo me quedo en Cuatro Vientos. Y vas escogiendo. Y habrá gente que acabará en el cuartel general. Habrá gente que acabará en el Magén. Habrá gente que acabará en Cuatro Vientos. Repito, si acabas en el cuartel general y tú no eres de Madrid y tienes que pedir alojamiento y pides alojamiento, que tu alojamiento te lo van a dar en Cuatro Vientos, vas a tener que desplazarte todos los días desde Cuatro Vientos hasta el cuartel general que está en el centro de Madrid. O, por ejemplo, también la Casa del Aviador. La Casa del Aviador está en la otra punta de Madrid. Te pueden destinar en esa Casa del Aviador que está en la otra punta de Madrid, que tienes que cruzar literalmente todo Madrid, pero tu habitación está en Cuatro Vientos. Puede ser una hora y media en transporte público. O si tienes coche y puedes, con las restricciones, ya sabéis, de Madrid, el tema de los coches, de bla, bla, bla. Es una movida. Entonces, es una movida. Destinos en los que, por eso los estaba pintando por aquí abajo. Destinos en los que tenéis que tener cuidado son la base aérea de Zaragoza, Cuatro Vientos y, bueno, Torrejón vamos a pintarlo en naranja.
¿vale? Y después en verde ya los demás. Estos 3 en verde. Esto es para que lo tengáis en cuenta cuando escojáis un destino. Cuidado, cuidado que después vienen las películas. Es que yo no sabía, es que yo creía, es que tal. ¿Vale? El que escoja Cuatro Vientos, sobre todo, y Zaragoza, bueno, pues os la puede liar. Y es que yo pensaba, yo creía. Bueno. No, Miguel, cuidado. PFA específicamente en el cuartel general, cuidado. Tú puedes estar en Cuatro Vientos como PFA y por necesidades del servicio te pueden mandar también al cuartel general, ¿eh? Estás equivocado, cuidado. Que en el cuartel general sacan plazas específicas para el cuartel general de PFA, sí. Pero que por necesidades del servicio, tú destinado en Cuatro Vientos puedes acabar en el cuartel general porque así lo puede demandar o lo puede exigir el mando o lo puede requerir el mando, por necesidad del servicio, estando en Cuatro Vientos acá en el cuartel general, sí. Lo sepas, ¿eh? Que sí. Vale. ¿En Zaragoza dónde te puede mandar? A la ETESDA. No, mira, yo soy de contraincendios y quiero trabajar con los aviones, quiero trabajar con los camiones de contraincendios y tal y cual. Y resulta que por necesidades del servicio te meten en la ETESDA. En la ETESDA sí, para el tema de la instrucción del servicio contra incendios, pero te meten en la ETESDA. Nada que ver con guardias, trabajando de lunes a viernes, más los ejercicios que haya que hacer por las tardes, nada de tocar camiones, ni de tocar emergencias, ni nada de nada de nada. Eso es contra incendios, pero es que PFA, protección de la fuerza y apoyo, es que hay ya un golazo que flipas, porque ahí ya con la A de apoyo, ya perfectamente, no, yo elijo Zaragoza, ¿vale? Y te mete, pues eso, en la ETESDA. Y te mete un golazo en el centro de formación, en la ETESDA. Y no lo sabes, hasta que termines la instrucción y por necesidad del servicio o porque en el escalafón tú has quedado, sois 10 y has quedado el cuarto y solo hay 3 plazas y a partir del cuarto caes en la ETESDA y te lo comes. Te lo comes pero entero, ¿eh? Vale. Vale, a ver, estoy revisando a ver si hay alguna pregunta más. Si acabo en Getafe, por ejemplo, ¿hay alojamiento en Getafe? Sí. Sí hay alojamiento en Getafe. Siempre son habitaciones compartidas. Lo mínimo de 3 o 4. Depende del tipo de alojamiento. Para tropa, 3 o 4. Suerte si tenéis un alojamiento con una persona. O sea, que sois 2. Suerte. Solos no vais a estar nunca. Nunca. 2 mínimo. Si hay poca gente, 2. Lo normal, 3 o 4. Por ahí. ¿Vale? En todos los sitios hay alojamiento normalmente. El alojamiento es muy volátil. Hoy no hay, mañana sí hay. Cambia muchísimo el alojamiento, porque hay gente que aprueba para suboficiales o aprueba para Guardia Civil y se va, o se van a los 45 años. Entonces se van y entran, se van y entran. El alojamiento cambia muchísimo, ¿vale? Vale. Bueno, pues si no hay más dudas, yo creo que casi 2 horas de directo. Hemos tocado muchísimas cosas. Si cualquiera de vosotros tiene alguna duda más, nos puede contactar por WhatsApp y se la resolveremos. Así que, por mi parte, familia, hasta aquí el directo de hoy. Hemos visto fechas clave, hemos visto el cambio de la cita del 1 de junio, la documentación, el apéndice 7 y todos los demás apéndices, el centro de formación, el examen, el baremo, las pruebas físicas, las lesiones, el tema de las reposiciones, la comparativa entre el ciclo 1 y el ciclo 2 de 2026. Las unidades, las distintas bases. Hemos visto un montón de cosas. Espero que os haya servido para entender mucho mejor este segundo ciclo. Y bueno, pues eso, cualquier duda que tengáis, nos podéis escribir, como he repetido 50 veces. Estamos aquí todo el mundo, toda la academia, todos los tutores para ayudaros. Y si queréis preparar bien este ciclo, queréis hacerlo con nosotros, todavía estáis a tiempo, pero hay que empezar ya, ¿vale? Por mi parte, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase. Gracias, Valera. Adiós. Gracias, David. Un abrazo.
Hasta luego. Venga, cuidaros mucho. Adiós.